¿Cómo logra un motor de combustión interna funcionar y no romperse mucho? Todos sabéis cómo funciona un motor de combustión interna. Por supuesto, damos por sentado infinidad de situaciones, conceptos y cosas que vivimos día a día. ¿Pero sois conscientes que sería mucho más sencillo para un motor romperse por cualquier causa que no justo lo contrario, funcionar de forma decente por una gran cantidad de kilómetros? Detrás de este buen funcionamiento, vamos a poner entre comillas también, hay un seguido de sistemas y funcionamiento de los mismos que hay que repasar de vez en cuando para centrar un poquito ciertos aspectos que creo que son importantes y no se conocen del todo. En efecto, se trata de un pulverizador y será el encargado de pulverizar una cantidad determinada de aceite hacia la región baja del pistón, y ésta será capaz de evacuar el excedente de calor de esa zona. Sin extenderme demasiado, porque esto lo vamos a revisar en otro vídeo, quiero que tengamos en cuenta que la función de este pulverizador no es la de lubricar ni el propio cilindro, ni por supuesto el pistón. Únicamente tiene la función de refrigerar. Dado que el aceite, además de poder refrigerar, también lubrica, pues es sencillo, ya que pasamos por allí, además lubricamos. No es la función principal, pero por supuesto, por donde pasa el aceite, lubrica. Bien, y entonces, ¿por qué necesitamos este elemento? Pues este elemento no es necesario en todos los motores, veréis muchos de ellos que no precisan de este sistema. Solo lo emplearemos en aquellos casos que la disipación entre el propio pistón y el cilindro, bien sea directamente desde la falda hacia el cilindro, o bien sea desde la cabeza del pistón hacia los segmentos y de los segmentos hacia el cilindro, esta evacuación de calor no sea suficiente para mantener estable la temperatura del pistón en una zona determinada. Y este excedente se puede dar bien sea por una precaria transmisión de calor hacia el propio cilindro, o bien sea por el hecho de que nuestra generación de calor sea superior a la transmisión que tenemos en ese punto. Evidentemente podremos encontrar diferentes soluciones para los pistones. Me refiero, podremos encontrar en algunos casos en los cuales disponemos de un conducto toroidal en el interior del propio pistón, que es quien va a ayudarnos en la tarea de refrigerar el mismo. También podemos encontrar otros sistemas los cuales no precisen de esta solución, o bien únicamente refrigeremos la parte baja del pistón sin orificio y sin conducto toroidal. Lógicamente, en función de la cantidad de calor generado, será más o menos necesario el empleo de este tipo de soluciones. Y no nos engañemos. En este caso, el tamaño sí que importa. Me refiero, si nosotros disponemos de un pistón de 130 de Scania, por supuesto no vamos a poderlo lubricar con un eyector de este tamaño. Vamos a necesitar el hermano mayor del mismo. De lo contrario, no seríamos capaces de contener el calor que estamos generando en la cámara de combustión. Bien, ¿y cuándo vamos a necesitar este tipo de soluciones? Pues esto lo vamos a emplear siempre que sobrepasemos la cantidad de calor que estamos generando y, por supuesto, aquella que estamos evacuando a través de segmentos y el propio metal hacia el cilindro. Lógicamente, si tan necesario es, la pregunta siguiente sería, ¿podemos prescindir de ellos en alguna ocasión? Y sí, la respuesta es que sí, tanto en modelos que no precisen de este sistema, que directamente no instalen eyectores para refrigerar esa zona, como también en aquellos que incluyan esta solución y que lleven una bola con un muelle de tarado para poder regular el momento de apertura de este sistema. Veámoslo. Este tipo de soluciones son parecidas a esta que vemos aquí. Tiene una bola de acero en su orificio y detrás de esta bola de acero dispone de un resorte, de un muelle. Por tanto, la bola de acero solo se desplazará de su orificio original siempre que venzamos la fuerza del muelle que tenemos tras la bola. Esto, en función del tarado de este muelle, abrirá en una posición o en otra.
En la inmensa mayoría de vehículos, esta zona de apertura está relacionada más o menos con una zona de unos 2 bar de presión. Esto no es por casualidad, esto es porque ya habremos sobrepasado la velocidad de ralentí. Bien, ¿y por qué es posible poder reducir la cantidad eyectada o directamente dejarla en nula si realmente es tan necesario este tipo de soluciones? Y esto está ligado con lo que podemos y no hacer a velocidades bajas de motor. Me refiero a velocidad de ralentí. Evidentemente, en la gran mayoría de automóviles no tenemos un requerimiento, no hay una carga aplicada. Por tanto, en esa zona no vamos a tener un calor generado que sea necesario evacuar mediante esta solución. Además, hay que añadir que los medios mecánicos, simplemente la transmisión de calor que vamos a tener mediante el pistón hacia el cilindro o del pistón a los segmentos y estos al cilindro, será suficiente para mantener a raya el calor generado en la zona de la cámara de combustión. Además, añadimos el hecho de no tener que dimensionar tanto la bomba de aceite, que por tanto reduciremos la tracción necesaria para moverla. ¿Y esto aplica a todo tipo de motores? Pues por supuesto que no. Esto únicamente aplica a aquellos de rango amplio de trabajo. En aquellos motores que estemos centrados en unas revoluciones bastante estáticas, dícese cualquier motor agrícola, naviero, pesado o cualquier tipo de motor estático, en los cuales tenemos una movilidad de revoluciones muy estrecha, pues por supuesto el cálculo ya va decidido a que la bomba pueda suministrar en esas revoluciones todo el caudal necesario, puesto que no hay otras, solo son esas, y por supuesto los eyectores tienen que estar a punto y preparados para disipar ese extra de calor en caso de que el cálculo lo requiera. Cuanto más refrigeremos un pistón, ¿mejor? Esta es la eterna pregunta y la respuesta es muy sencilla, no, en absoluto. El pistón tiene que trabajar a la temperatura que tiene que trabajar. Trabajar a más o trabajar a menos no es posible. Posible, claro que lo es, pero vamos a terminar con su vida mucho antes de lo necesario. En muchas ocasiones veréis que hay gente que inutiliza el hecho de que este tipo de eyectores dispongan de un muelle y una bola. Esto es un flaco favor a toda la mecánica. No solo porque vamos a disminuir más de lo que deberíamos la temperatura de trabajo del propio pistón, sino porque además estamos gastando una cantidad de aceite innecesaria en esta función y no estamos produciendo esa diferencia extra en la bomba de aceite. Tal como os decía, hay un paralelismo directamente proporcional entre el desgaste de un émbolo de un pistón respecto a su cilindro y la temperatura de uso de este mismo producto respecto a lo necesario. A la hora de diseñar el pistón se tienen en cuenta muchas cosas. Y por supuesto, la duración estipulada media que debe soportar este tipo de producto. Esto conlleva una serie de factores que no podemos cambiar arbitrariamente, como es el hecho de que la cantidad de masa, la cantidad de material que incluye en su cabeza es determinante para saber qué diámetro va a tener que tener precisamente la cabeza respecto a la falda. En la falda de un pistón siempre recibiremos la medida nominal de ese pistón en frío. Y en caliente, tanto la cabeza como la falda van a tener más o menos la misma dimensión. Esto que os comento no es tampoco por casualidad. Hay que hacer los cálculos para evitar el gripado del mismo, o bien un paso extraordinario de compresión hacia el cárter o de aceite hacia la cámara de combustión. Fijaos que nos ha dado una medida en la cabeza de 88,12. Si nosotros medimos donde corresponde en la falda del pistón, veremos que se acerca bastante a 1 milímetro de diferencia el resultado, precisamente a la baja. Evidentemente se está comportando de forma trapezoidal. Por tanto, en el momento que calentemos esta masa de aluminio que tenemos en la cabeza, esta dimensión, que actualmente de forma exagerada la veríamos así, poco a poco la iremos convirtiendo en un cilindro perfecto. Claro está que si nosotros no somos capaces de estabilizar la temperatura de este émbolo, lo que va a suceder es que siempre estaremos fluctuando. El cónico tanto podrá ser de forma positiva como de forma negativa. Esto tiene connotaciones reales y directas sobre la longevidad del propio motor. Fijaos que si nosotros reducimos la cabeza del pistón respecto al cilindro, vamos a tener un paso extraordinario de compresión hacia el cárter y de aceite hacia la cámara de combustión. Si por el contrario
decidimos no refrigerar cuando sí que lo necesitaríamos, evidentemente este cono se va a convertir justo en lo contrario. Esto todavía es más catastrófico, porque termina con la vida útil del motor ya, directamente. En la lámina que estáis viendo en pantalla, estáis pudiendo apreciar realmente los grandes cambios de temperatura a los cuales está sometido un pistón. Dentro de los valores del fabricante, lo que pretendemos precisamente es que no quede una holgura demasiado grande entre el propio pistón y el cilindro, para que todo trabaje perfecto. Como he dicho, el límite superior de temperatura a la que va a trabajar el pistón vamos a ser capaces de controlarlo mediante el eyector en aquellos motores que lo precisen. Por tanto, como podéis estar viendo en esta lámina que os muestro a continuación, fijaos que lo que estáis viendo en imagen no es ni más ni menos que un canal toroidal por el cual vamos a rellenar todo de aceite y seremos capaces de evacuar de forma eficiente ese calor extra que debemos desprender del pistón. Y por supuesto a este canal toroidal no hemos llegado por casualidad, hemos llegado mediante un eyector que ha pulverizado una cantidad de aceite determinado a ese orificio. Y por supuesto este es el procedimiento estándar. Esto lo comento y hago especial hincapié porque todo aquel cuñado que se ve con la potestad de decidir cuál es el aceite mejor para su automóvil, o peor todavía, decidir cuál es el mejor aceite para su amigo, sin tener en cuenta todo esto, se estará equivocando si no tiene en cuenta o no toma como valores de referencia aquellos que el fabricante ha ideado, pensado y calculado para que ese motor sea capaz de trabajar correctamente. Dado que un sistema de muelle-bola únicamente lo podemos comandar mediante la presión remanente en el sistema o bien la viscosidad del aceite relativa, pues está claro que no podemos contar con él para decidir cuándo conectamos y cuándo no, más allá de esto que hemos dicho, de la presión de tarado de la bola y también del remanente en el circuito. Como las decisiones en cuanto a temas de contaminación son cada vez con más presión, lógicamente los fabricantes han tenido que tomar cartas en el asunto y mejorar ciertos aspectos que tienen que ver con este concepto que hemos visto hoy. Claro, alguno pensará, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la solución para poder mejorar las emisiones respecto a un producto que poco o nada tendría que ver con ellas? No es así, sí que tiene que ver. ¿Por qué? Pues porque para poder pulverizar algo hay que generar presión en este algo, y este algo hay que moverlo. Cuando nosotros queremos hacer girar una bomba de aceite, tenemos una tracción, y esta tracción la robamos del cigüeñal. Por tanto, estamos gastando una potencia útil que podríamos usar en otra cosa, en mover aceite. Si nosotros sabemos a ciencia cierta que a 3000 revoluciones soltando el acelerador no necesitamos pulverizadores, pues en ese momento lo que hacemos es cortarlos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos mediante un solenoide. Y sí, evidentemente, si instalamos un solenoide que corta ese circuito, puede fallar, tanto el solenoide, la instalación o cualquier otro cachivache que tengamos instalado ahí. Lo sé, no me miráis mal, es lo que hay. Tenemos que convivir con ello como con todas las demás cosas que hay a día de hoy en un automóvil. Lo que hay que hacer es entenderlo, asimilarlo y ser capaces de repararlo. Nada más. Lógicamente, este tipo de instrumento también se avería. Un actuador es sencillo, puede cortarse, puede desviarse, puede que ya no le llegue directamente la tensión, la corriente que necesita para su operación y por tanto va a reportarnos códigos de avería. Os muestro en pantalla una lista de algunos de ellos que pueden llegar a apareceros. Tener en cuenta que este tipo de soluciones tienen una vida limitada. No es natural que en automoción se sustituyan piezas sin llegar al final de su vida útil, como sí lo haríamos en aviación, por ejemplo. Ciertas piezas yo os recomendaría que sí que las cambiarais por sistema a X cantidad de kilómetros, como por ejemplo este actuador. Lo que yo creo oportuno es, en cualquier reparación de motor, se sustituye esta pieza, porque limita la vida útil del motor propiamente. Y también en aquellos casos en los que rebasemos los 100 a 150.000 kilómetros, no estaría de más sustituir esta pieza. El valor de ella no justifica no hacerlo. Y esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!